Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra. Muy buenas tardes. Hoy tengo el gusto de presentar la última novela de Miguel Rodríguez Muñoz, cuyo título es La entrada por la estación, obra que está publicada, como las obras anteriores del autor, en la editorial KRK. Miguel Muñoz, de relevancia innegable, conocido por su militancia activa en el MC, en el movimiento comunista, y también por haber sido concejal, munícipe, en la primera corporación de la Restauración Democrática en Mieres, la villa de Mieres, lugar nativo de Miguel y de quien aquí os está hablando. Miguel, como decía anteriormente, tiene varias obras ya publicadas en esta misma editorial. No vamos a abundar en ellas, pero sí citar algunas rápidamente. Miguel ha escrito relatos, novelas, también has incursionado en el aforismo, arte noble y difícil, y tienes también una compilación de artículos periodísticos, ¿no?, con títulos como Movimientos Migratorios en el 95, El Guerrero de la Interfaz en el 96, Memoria de la Lluvia en 2002. Cualquier persona que esté interesada en conocer estas obras, que entre en la página web de la editorial KRK. Con esta obra, La entrada por la estación, Miguel se adentra en la villa y en el lugar de su infancia, Mieres, como decíamos, con una estructura escrita a caballo entre la ficción y la realidad. Luego de esto vamos a hablar, con personajes que sí existieron y existen y otros que no tanto. Luego abundaremos en ello. Por tanto, un libro híbrido que se adentra en el Mieres de los años 50, 60 aproximadamente, en su paisaje rural, social, industrial, natural. Por tanto, la primera pregunta, Miguel, que te quería hacer es ¿por qué o cuál era tu voluntad al incursionar en este Mieres de los años 50 y 60 y escribir esta novela anfibia e híbrida que lleva por título La entrada por la estación? Bueno, yo creo que, si me oye, yo creo que era una época que por su carácter sombrío ofrecía mucha materia prima para hacer literatura, ¿no? Es decir, era una época que se podía definir por los siguientes rasgos, ¿no? Había mucha población porque había mucho trabajo. Era una población vital, como es la población de las cuencas mineras. Era un centro urbano en el que las fronteras entre la ciudad y la industria no estaban trazadas, es decir, la industria penetraba en el interior de la ciudad. Sufría las servidumbres de la industrialización, los ríos se bajaban negros, los ferrocarriles mineros atravesaban de norte a sur y de este a oeste toda la población. Había una notable separación de clases espacial y social. Era una época con mucha hegemonía de lo religioso. Estábamos en plena dictadura franquista, una dictadura que por el momento se vestía de obispo. Y el libro abarca un periodo, desde el punto de vista de la lucha y de las tensiones sociopolíticas, abarca un periodo que va desde el final de la guerrilla antifranquista, con la muerte de un guerrillero que en Mieres fue un mito, Adolfo Quintana, hasta el comienzo de las huelgas mineras a comienzos de los años 60 y su consolidación en el curso de la década del 60, ¿no? En realidad,
La novela llega hasta un momento crucial, que es el famoso asalto a comisaría, es decir, una protesta y una concentración de trabajadores delante del edificio del sindicato vertical, y luego fueron a la comisaría a conseguir rescatar a los detenidos, ¿no? Y un tercer rasgo, un tercer apartado sería que en ese contexto de vida difícil, de penalidades, yo creo que un rasgo común era promocionar, mejorar socialmente, ¿no? Y había dos vías, dos caminos, ¿no? Un camino que era la lucha social, la lucha colectiva, con unas comisiones obreras incipientes, con la presencia continua desde el final del franquismo del Partido Comunista, ¿no? Y luego una vía individual, ¿no? Es decir, esa vía individual que consistía, bueno, en el que podía y el que se esforzaba y sacrificaba, estudiaba una carrera, y el modelo a imitar era el ingeniero de minas, ¿no? Es decir, los más ambiciosos querían ser todos ingenieros, ¿no? Porque los ingenieros eran los príncipes de la Iglesia, ¿no? Entonces, a mí me parece que ese mundo era un mundo muy literario. Los mundos literarios no suelen ser los mundos bellos, los mundos armónicos, ¿no? Allá donde reina la equidad, sino al revés. Suelen ser mundos en los que hay drama, en los que impregna lo feo, en los que está presente lo sucio, ¿no? No en vano hay una rama de literatura que se llama literatura negra, y estamos en el espacio consagrado precisamente a la literatura negra, ¿no? Lo interesante, Miguel, a mi juicio, entre otras cuestiones, es que el acercamiento que haces a esa historia de Mieres de los años 50 y 60 lo haces desde el vínculo emocional obvio, evidente, natural, que tienes con el lugar, pero siempre huyendo de una visión melancólica o nostálgica de la misma. En gran medida porque tú también en el libro dices, y cito, que todos los pueblos piensan que su historia es singular, de alguna manera, ¿no? Entonces los parientes y amigos se unen para celebrar dicha singularidad, que es falsa, es impostada, porque si todos los pueblos son singulares, ningún pueblo es singular, ¿no? Entonces, yo ahora quería que me respondieras a esta pregunta doble. ¿Por qué y cómo, de un lado, huyes de la melancolía? ¿Por qué crees que es conveniente literariamente huir de la melancolía? Yo tengo mi posición, creo que la compartimos, si quieres la desarrollamos. Y segundo, si esto tiene conexión con el hecho de que efectivamente tú partes de la constancia de que ningún pueblo, lo sentimos mucho, por mucho orgullo que tengamos como mierenses, desde luego, ningún pueblo, digo, es singular. Bueno, yo tendría que empezar diciendo que esa memoria que trato de construir sobre el Mieres de esa época no tiene forma de ensayo, ni de crónica, ni de historia, sino que es una memoria alimentada por unos personajes, ¿no? Por unos personajes que le dan vida y que a través de sus recuerdos, de sus vivencias de su infancia y adolescencia, crean un clima social que facilita realmente construir ese paisaje, ¿no? El libro es un libro coral, con diversas voces, con una voz narradora que organiza el relato y que aporta su propio testimonio, y con otra serie de voces, ¿no? No hay melancolía porque en realidad es un pasado, en realidad yo creo que como todos los pasados, difícil, conflictivo, es decir, en muchos aspectos terrible, ¿no? Y entonces yo creo que en ese sentido hay poco que reivindicar, ¿no? Y la melancolía yo creo que es un sentimiento débil, excesivamente tierno, ¿no? Y poco productivo, ¿no? Entonces, uno puede tener un vínculo emocional con su tierra, pero al mismo tiempo ser consciente de que ese vínculo emocional no agota la capacidad de rememorar una época, que todo el mundo tiene su memoria y todo el mundo tiene sus propios vínculos emocionales, y por lo tanto ese vínculo emocional no es único, ¿no? Es decir, yo muchas veces participé en conversaciones de amigos rememorando anécdotas e historias de la infancia y de la adolescencia que aburrían a quienes no habían participado de esas vivencias, y que eran historias más que se sumaban a otras historias que se podían estar contando en otros lugares y con la misma riqueza de matices, ¿no?
Yo añadiría a esto, Miguel, que la melancolía tiene dos problemas o dos inconvenientes. El primero es que paraliza, estanca, porque quedas atrapado en un pasado que constantemente tienes que repetir y eso te evita tener una perspectiva de futuro. Y por otro lado, idealizas lo que ocurrió. El recuerdo siempre distorsiona y de cuando en cuando imaginas que fue mejor de lo que fue. En ese sentido huyes de cierta izquierda melancólica que quiere regresar a una especie de Arcadia deseada y dorada que nunca existió, que tiene dos versiones. Una, el qué verde era mi valle, y otra es que vuelva la Fabricón a dar muchos puestos de trabajo. Y tú siempre tuviste una conciencia ecologista que te alejó de esas visiones obreristas más idílicas. Sí, yo creo que yo en su momento, con otros compañeros y amigos de militancia, peleé porque en Mieres se mantuvieran los puestos de trabajo, y al mismo tiempo que peleamos porque los puestos de trabajo se mantuvieran, peleamos porque hubiera un mayor respeto por el medio ambiente, porque las cuencas mineras tenían el paisaje y el medio ambiente completamente destrozado. Es decir, toda una serie de espacios y de recursos públicos eran objeto de una apropiación privada por parte de las empresas, y a los demás se nos excluía de su propio disfrute. Entonces, yo creo que es absurdo alimentar la idea de una Arcadia feliz, que además era una Arcadia industrial. Es decir, probablemente del peor tipo de industria, de la más contaminante y más dañina con el paisaje que se puede imaginar, como es la actividad minera, ¿no? Entonces, entre eso y que además era una época políticamente funesta, que nos proporcionó una adolescencia y una juventud con las alas muy cortadas, es decir, no cabe reivindicar ese pasado, es decir, que lo describes, lo cuentas, explicas cómo en ese contexto sobreviviste y pasaste de una visión de realidad más o menos ingenua a una visión más matizada, más complicada, pero ahí se acabó todo, ¿no? Siempre dice Yayo Herrero, la autora ecosocialista y ecofeminista, que se defiende y se protege a las personas, no a los sectores. Yo creo que eso se puede decir también del enfoque que tú tienes. Vamos a pasar revista muy rápida, Miguel, porque claro, en media hora no hay tiempo prácticamente para nada. A algunas instituciones que están involucradas en el libro, ¿vale? Yo te voy diciendo y haces como una visión muy general. La Iglesia Católica. Bueno, la Iglesia Católica tiene una presencia absolutamente hegemónica, ¿no? Porque en el diverso arco de posiciones ideológicas que recorren a los personajes del libro, desde aquellas posiciones conservadoras, franquistas, con una vida muy vinculada a los acontecimientos religiosos, y no solo vinculada a los acontecimientos religiosos, sino que además la Iglesia creaba sociedad y creaba un mundo en el que una parte de Mieres se movía, ¿no? Y se relacionaba, ¿no? Pero también en el otro extremo del arco social, entre la clase obrera, es decir, la religión no está presente de una manera tan cotidiana, pero hay una serie de ritos de paso que son religiosos que están presentes. Hay dos personajes de mucho interés en el libro que cuentan los conflictos que hubo en su casa cuando llegó el momento de hacer la primera comunión. Es decir, un personaje cuenta cómo su padre y su madre discutían para ver quién entraba con la niña en la iglesia y quién quedaba fuera, porque cada uno de ellos se reclamaba el derecho a quedar fuera y no entrar. Y otro personaje que cuenta lo mismo, cómo entró su madre y su padre quedó fuera, ¿no? Es decir, que lo religioso atravesaba toda la sociedad, ¿no? Yo creo que era una sociedad triste, porque además era una concepción de lo religioso marcada por un canto que se hacía en las procesiones de Semana Santa que ponía los pelos de punta, que era: perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, Señor, no estés eternamente enojado, no estés eternamente enojado. Y es que eso era terrible, es decir, que... Otra institución, ahora una figura, Nicanor Muñoz Prada.
que quieres, en el libro está claro que quieres remarcar que es el olvidado, ¿no? Sí, a mí me parece que es uno de los grandes olvidados de la historia contemporánea de Mieres, ¿no? Me parece un personaje particularmente interesante porque era un médico de asistencia pública domiciliaria, médico municipal, y que por su profesión tenía un conocimiento muy exhaustivo de la realidad social, ¿no? Y sobre todo de la pobreza y de las condiciones de vida de los sectores socialmente más desfavorecidos, ¿no? Tiene un libro que se titula Topografía médica de Mieres, es decir, que son estudios sobre el influjo del territorio y del clima sobre la salud de la población, que es un testimonio extraordinario sobre el paso de una sociedad todavía vinculada al antiguo régimen, una sociedad de campesinos pobres, propietarios de pequeñas tierras o colonos que trabajaban para las tierras de nobles y de aristócratas, incluso de los Borbones, ¿no? Y cómo va formándose una clase obrera, un grupo social nuevo, que no tenía conciencia de la novedad y trascendencia de su impronta, ¿no? Que aunque trabajaban en la mina y trabajaban en unas condiciones extraordinariamente difíciles, lo hacían pensando en conseguir los ahorros suficientes como para poder comprar tierra, porque entendían que la única fuente de riqueza era la posesión de la tierra, ¿no? Entonces este es un personaje muy interesante porque por una parte es un señor con mucha vocación científica. El estudio que hace de la topografía médica de Mieres maneja mucha información científica, es muy interesante, ¿no? Y al mismo tiempo es un señor de ideas muy reaccionarias, moralmente muy rancio, muy estrecho, ¿no? Entonces, cuando habla de las cualidades de Mieres, pues una de las cualidades que destaca es que no había prostitución, ¿no? Es decir, que era un pueblo en ese sentido honrado, limpio, ¿no? Y creo que esa figura, atravesada por esa contradicción, mereció un recuerdo que la vida de Mieres no le brindó. Es decir, de esa época, en las calles de Mieres, había mucho personaje que me parece razonable que se conserve su nombre, como Nuema Aguilú, el fundador de la fábrica de Mieres, como Jerónimo Ibrán, que fue el director industrial de la fábrica de Mieres, y Guillermo Sul, etcétera, etcétera. Pero ese señor Nicanor Muñiz Prada fue completamente ignorado y tiene un libro que además a mí me duele porque es un libro que no se reeditó y que tiene un enorme interés, ¿no? Y yo aprovecho el libro para reivindicar su figura, aparte de que su libro permite reconstruir los comienzos de la clase obrera, no del movimiento obrero, ¿no? Pero sí de un nuevo grupo social que vivía del trabajo asalariado, que ya no vivía del campo, ¿no? Detengámonos solo un segundo en esto porque es muy interesante, quizás llame la atención a alguna persona que esté aquí formando el público. ¿En qué momento cifras tú la conciencia de clase obrera? Porque para ti es muy tardía, tal como lo planteas. Explica un poco por qué. Sí, es muy tardía porque durante muchos años, durante décadas, el minero compatibilizaba el trabajo en la mina con el trabajo en el campo. Y en esa doble ocupación, en su mentalidad, lo importante era el trabajo en el campo y lo subordinado era el trabajo en la mina, ¿no? Yo creo que el libro de Nicanor Muñiz Prada es de los años 70, de 1870 y algo, yo creo que 1874, ¿no? A principios del siglo hay un periodista que viene a Mieres a escribir un relato, Figes Aparicio, sobre una derrota obrera, la llamada Huelgona de 1906, y en esa época yo creo que ya estaba constituida la clase obrera, porque no solo era un grupo con unas condiciones, unas relaciones de trabajo objetivas, trabajo asalariado, sino que además era un grupo con conciencia diferenciada que se dotaba de organizaciones propias para la lucha de esos intereses, ¿no? Porque en la época de Nicanor Muñiz Prada, lo que había y lo que Nicanor Muñiz Prada propiciaba era que se crearan mutuas
para con los ahorros de los trabajadores poder afrontar los riesgos que la salud y que la vida podía proporcionar a los trabajadores y a sus familias, ¿no? Pero en 1906, según el relato que hace Ciges Aparicio, ya había una organización obrera en Mieres, que era la Unión Social. Era una organización obrera, claro, todavía poco madura, porque en la Unión Social se juntaban el partido, el PSOE y el sindicato. Una consecuencia de la derrota de 1906 es que un minero que trabajaba en la falda de un monte en el Pozo Polio, Manuel Llaneza, como muchos otros mineros, fueron despedidos 900 trabajadores, se ve obligado al exilio, va a Francia y en Francia aprende que los sindicatos tenían que ser organizados no por localidades sino por ramas. Entonces vuelve el que era el sindicato de mineros asturianos, que fue protagonista durante buena parte del primer tercio del siglo XX de las luchas y de las componendas y de los avances y de los retrocesos del movimiento obrero, ¿no? Y luego en el libro se cita un tercer autor, Isidoro Acevedo, que tiene mucho interés porque era un viejo militante socialista que cuando irrumpe la Tercera Internacional y se produce la fractura en el movimiento obrero entre socialdemócratas y comunistas, él es de los viejos socialistas que optan por el comunismo, ¿no? Entonces, escribe una novela que se titula Los Topos, la novela de la mina, ¿no? Y en esa novela da cuenta ya de un movimiento obrero escindido entre el movimiento obrero vinculado a las organizaciones socialistas y un movimiento obrero vinculado a un incipiente partido comunista que creaba su propia organización sindical, ¿no? Entonces, en ese sentido tiene mucho interés. Esa inserción en un texto narrativo de citas de otros autores es algo querido y que pretende hacer del libro un texto mixto, es decir, en el que se mezcla la memoria, la novela, el ensayo, etcétera, etcétera, ¿no? Una anécdota muy rápida para ir terminando, Sí, de Ciges precisamente en Los Vencidos, que escribe Los Vencedores y Los Vencidos. La cara y la contracara está la clase trabajadora constituyéndose con conciencia y después está el capital extranjero que viene a esquilmar recursos y hacerse rico, ¿no? Entonces, Ciges comenta la importancia de las religiones en las 3 generaciones de los Guilú, de Fábrica de Mieres. El abuelo era judío y entonces... el abuelo era judío, entonces es el que hace el dinero, desarrolla la industria protestante y lo dilapida todo el católico. Esto, por volver al tema. 2 cuestiones ya para acabar. Hay voluntad de estilo, Miguel, en la obra, claramente. Huyes de los epítetos, de abusar de adjetivos calificativos. Es una prosa muy limpia, aunque con riqueza léxica. Yo, por ejemplo, descubrí un término albéitar como un sinónimo de veterinario, pero viene a cuento el que lo digas. Hay mucha ironía. Os pongo el ejemplo para ir acabando de la redacción de Miguel, ¿no? Por ejemplo, dice... Cuando hacía gimnasia, decía, hacíamos gimnasia en una cancha del edificio de la Casa de España. Cuando el profesor pasaba lista había que contestar, ¡viva España! O presente. Entonces Miguel tuvo este ingenio y dice, un día fui expulsado del recinto por responder, ¡viva las Homs! ¿No? O sea que jugando con la ironía... Sí. Hace poco leí una cita de Thomas Mann en la que decía que lo que diferenciaba a un escritor de alguien que no lo era es que a un escritor le costaba más trabajo escribir, ¿no? Es decir, la razón es porque un escritor tiene una cierta voluntad de estilo. Es decir, yo no me limito a redactar, y a través de la redacción contar una época, sino que intento que el soporte de todo ello sea un soporte literario, ¿no? Que permita que eso que se cuenta tenga una proyección universal, ¿no? Y en ese sentido hay una voluntad de estilo. Buena parte de mi trabajo escribiendo se va en depurar lo escrito. Es decir, que escribes y reescribes. La verdad que la labor de reescritura acaba resultando una labor placentera, porque aquello que en la víspera no te salía o te salió de una manera que no te convencía plenamente, al día siguiente, con nuevas luces, tiene una solución.
Desde luego, agradezco mucho que hagas ese comentario porque en mi texto, desde luego, hay voluntad de estilo. Hay una opción que contaba Italo Calvino en las propuestas para el próximo milenio, que era entre una literatura musculosa, a la que llamaba la pesantez, y una literatura de peso ligero. Yo opto por la literatura de peso ligero, ¿no? Es decir, por una literatura liviana, pero que en todo caso que sea precisa, que sea sugerente desde el punto de vista literario y que la propia lectura, el propio texto proporcione un placer al margen de lo que se cuenta, ¿no? Acabamos, Miguel. La canción popular reza Viva Mieres porque tiene la entrada por la estación. ¿Cómo va a vivir Mieres en los próximos años? ¿Por dónde crees que tienen que ir los carriles del futuro? Yo creo que tiene buen Vaya futuro. pregunta para acabar, Miguel. Sí, yo creo que tiene buen futuro. Antes de ayer leí las medidas del plan de ordenación urbana que va a aprobar el Ayuntamiento el 17 de julio y a mí me parece unas medidas espléndidas. Y me parece que además que coincido completamente en el planteamiento. De lo que se trata es de hacer de Mieres un sitio en el que la vida sea agradable. No se necesita que tenga industria ni puestos de trabajo, entre otras cosas porque no hay espacio para esa industria, ¿no? Es decir, que hoy día se puede vivir en un sitio y trabajar en otro. Lo que hay que hacer es que la villa continúe y solo puede continuar si tiene una vida agradable. Y el plan de ordenación urbana que anunciaba el Ayuntamiento, a mí me parece, la verdad, que a falta de mayores conocimientos técnicos y con opinión de ciudadano, me parece espectacular, me parece muy bueno, ¿no? Entonces, tengo clara fe en el futuro de Mieres, en eso y en un giro que tú le pegaste y que tus sucesores en la Consejería de Cultura continuaron, que fue hacer de Mieres un lugar de referencia cultural, porque durante muchos años fue un desierto y ahora vuelve a ser un lugar de referencia cultural, con lo cual se remonta, y aquí no está yendo la nostalgia, se remonta a algo que ya sucedía cuando la República, que era un sitio con mucha vida cultural. Pues gracias, Miguel. Solo queda decir Viva Mieres y que podéis comprar el libro al fondo y que Miguel gustosamente os lo firma. Gracias. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra.